Buenas tardes a todos. Buenas noches, quien está desde Brasil. Es con grande alegría que estamos de regreso hoy a nuestra casa y estamos aquí con gente viendo la charla presencial y otros conectados. Entonces, voy a empezar ahora con un mensaje para inicialmente nuestra charla. El mensaje del libro Vida Feliz, de Joana de Ángeles, psicografado por Divaldo Franco. El mensaje número 100. No grites. Ninguna situación exige la gritería, que confunde y perturba más. Si hablares en tono adecuado, los ruidos silenciarán para oírte. Si deseares competir con ellos en la altura de voz, quedarás ronco y no serás escuchado. La voz caracteriza el comportamiento y la emoción de las personas. No nos referimos a las técnicas de prosodia, que tiene su finalidad, pero sí a la tonalidad natural, audible, sin agresividad. ¿Ya te escuchaste en un grabador? Especialmente cuando estás en desequilibrio, haz la experiencia. Entonces, ahora para empezarmos, vamos a hacer nuestra oración. Cerrar nuestros ojos, intentando conectarnos a la espiritualidad amiga y pedir a nuestro Maestro Jesús que esté con nosotros en la tarde de hoy, juntamente con los mentores de esta casa, nuestros mentores y los espíritus amigos que nos ayudan en los trabajos y a nos mantener armonizados, que ellos hoy estén presentes aquí con nosotros, para que esta charla sea bien comprendida, para que las palabras toquen los corazones de quien está aquí presente y los que están conectados con nosotros. Que podamos tener siempre este pensamiento en conexión con el Maestro Jesús y la espiritualidad mayor. Que así sea, gracias a Dios. Buenas tardes, amigos. Me voy a quitar la mascarilla porque estamos lejos y así es más fácil de hablar y de comprenderme, ¿no? Bueno, hoy entonces vamos a hablar de un tema un poco más histórico, las hermanas Fox y el origen del espiritismo. Haremos así como un viajecito retrospectivo en la historia que nos llevará a dos fechas importantes. Una, el 31 de marzo. Estamos en el mes de marzo y así vamos a conmemorar el 31 de marzo de 1848. En esta fecha se produjeron hechos insólitos que cambiaron el curso de la historia en cuanto a la visión de los hombres en relación con el mundo espiritual. Y la otra fecha, también importante, el 18 de abril de 1857, que es la fecha de presentación del libro de los espíritus. Vamos a ver un poquito de los antecedentes. Los hechos concernientes a las revelaciones de los espíritus o fenómenos mediúnicos provienen de la más remota antigüedad. Son tan viejos como nuestro mundo y siempre han ocurrido en todos los tiempos y en todos los pueblos. La historia en ese sentido está llena
de estos fenómenos de comunicación o intercomunicación, podríamos decir, entre el mundo físico y el mundo espiritual. La única diferencia era que antes de Kardec no llamábamos estos fenómenos de mediunidad y no llamábamos las personas que tenían esta facultad de médiums, porque fue Kardec quien creó estas dos nomenclaturas. Antes escuchábamos como profetas, pitonisas y etc. Así que cuando miramos la historia desde los tiempos primitivos, encontramos esta comunicación entre el mundo físico y el espiritual. Moisés en la Biblia fue uno de los profetas, ¿verdad? Todos los profetas fueron médiums. Así que encontramos ahí una vasta literatura sobre este hecho. En la época moderna podemos situar mejor la fase inicial del espiritismo, donde vamos a encontrar grandes precursores como Emanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davis, las hermanas Fox y Daniel Douglas Home. Solo para provocar la curiosidad de ustedes, yo voy a hablar brevemente de cada uno, pero después ustedes pueden investigar un poco más la vida de estos grandes personajes de la historia. Vamos a quedarnos un poco más con las hermanas Fox, pero primero vamos a hablar de Emanuel Swedenborg, un sueco que fue considerado el gran vidente del siglo XVIII. Él tuvo la oportunidad de ver en el gran fuego que pasó en Estocolmo en 1759 a una distancia de 300.000, ahora me perdí en los números, 300 millas de distancia. Así que no vio con sus ojos, se desprendió de su cuerpo y pudo estar ahí presente en cuerpo espiritual, en una dupla vista, podríamos decir, viendo este hecho. Fue un gran fenómeno que se pasó con él. Bueno, Arthur Conan Doyle, que es Sir Arthur Conan Doyle, un escritor y científico británico, dijo que Swedenborg es el gran anunciador del influjo espírita de los últimos tiempos, cuando el fenómeno mediúnico dejará de tener un carácter episódico para transformarse en una invasión organizada por el mundo espiritual. Mira qué interesante las palabras de Arthur Conan Doyle, una invasión organizada. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se pasó eso. Andrew Jackson Davis, en los Estados Unidos, fue considerado también por Arthur Conan Doyle el padre del espiritualismo moderno, el Allan Kardec americano. Él tenía una mediunidad también muy desarrollada y producía curas a través del magnetismo. En uno de sus libros, él, en una nota del 31 de marzo de 1848, leemos: esta madrugada un soplo fresco pasó por mi rostro y oí una voz suave, firme, que me decía: hermano, se ha dado inicio a un buen trabajo. Contempla la demostración viva que surge. Fíjense en esta data, en esta fecha, en este día, el 31 de marzo. Él estaba lejos de saber que en esta misma noche, en Hydesville, las hermanas Fox iban a empezar a comunicarse con los espíritus. Así que él tuvo una premonición del hecho. Y Daniel Douglas Home
que tenía una mediunidad de efectos físicos que se manifestaba a través de la levitación y de la materialización de espíritus. Podemos decir que fue uno de los más grandes medios de todos los tiempos. Él tenía esta capacidad de levitar. En una fecha pudo salir por la ventana de un edificio, pasó de un andar al otro, levitando. Así que era increíble sus poderes, sus facultades, no poderes, no facultades, porque no era un superhéroe, pero superhero, pero era una facultad muy desarrollada en él. Y dijo Kardec, o dijo los conocedores, ¿no? de estos hechos, que cuando Mr. Home pasaba, derramaba a su alrededor la mayor de todas las bendiciones, la seguridad de la existencia de la vida futura. El codificador considera que la presencia de Daniel Douglas Home en París en octubre de 1855, que fue de cierta manera un hecho providencial, porque se transformó en poderoso auxiliar para la propagación de las ideas espíritas. Y ahora entonces llegamos al 31 de marzo de 1848. Este año sirve de punto de partida para el espiritualismo moderno y también que también es considerado el precursor del espiritismo. Vamos a ver lo que pasó en esta fecha. En los Estados Unidos, en un pueblo, una aldea que se llama Hydesville, en Nueva York, a unas 20 millas de una ciudad emergente que era Rochester, empezaron a ocurrir una serie de fenómenos que llamaron la atención de la sociedad de aquel entonces. En la noche del 28 de marzo de 1848, se oyeron inquietantes golpes en las paredes de la cabaña del señor Fox, del señor John Fox, que perturbaron el sueño de la familia. En esta noche, las niñas, Catherine, de 11 años, y Margareta, de 14, corrieron al domicilio de sus padres porque estaban asustadas con los golpes. Eran tan fuertes y provenían de las paredes, del techo, que estos sonidos vibraban y las camas se estremecían. Mira, era una cosa pavorosa, ¿no? Y temblaban las camas también. Y estos golpes eran llamados de raps, porque este nombre, como se empezaron en los Estados Unidos, estos sonidos, estos golpes, entonces se quedaron con esta nomenclatura de raps. En esta casa de los Fox, vivían el señor John Fox, la señora Margaret Fox y dos hijas, Kate y Margaret. Kate de 11 años y Margaret de 14 años. La hermana Leah, que yo tengo aquí en esta foto, no vivía con ellos, pero ella también va a tener un papel muy importante en el desarrollo de estos fenómenos. Pero en la casa entonces vivían solo los cuatro, los papás, Katie y Margaret. Y durante 3 noches consecutivas hasta el 31 de marzo, los fenómenos se repitieron intensamente, impidiendo a la familia de conciliar el sueño. En el día 31, en el 31 de marzo, en la noche, en verdad, en la tarde, casi en la noche, la mamá dijo, vamos
hoy vamos a dormir más temprano para ver si logramos manejar estos sonidos, si logramos dormir, porque ella ya estaba así muy cansada, no lograba dormir por los ruidos. Se fueron muy temprano deitarse, pero de verdad que los ruidos empezaron antes de la noche, más fuertes que nunca. Así que la familia no pudo dormir. Y las hijas quedaronse atentas a los sonidos. Y la más pequeña, muy sabida, muy inteligente, percibió que los sonidos acompañaban los ruidos de la casa. El papá estaba intentando saber de dónde venían estos ruidos. Y pensó que fuera de los árboles de afuera y empezó a moverlos. Pero cuando movía los árboles, ellos también golpeaban la casa. Cuando el papá paraba de golpear, el ruido golpeaba de la misma manera. Así que la pequeña empezó a, ¿cómo se dice eso? Chistear, no, sonar los dedos, traquearlos, y percibió que cuando traqueaba, el sonido repetía. Así que ella dijo, Katie dijo, haz lo que yo hago. Y dando palmadas, el sonido respondió, el ruido respondió con el mismo número de palmadas. Enseguida, Margareta dijo, ahora haz lo mismo que yo. Cuenta 1, 2, 3, 4. Y el sonido la siguió. 1, 2, 3, 4. La mamá se quedó alarmada y empezó a hacer preguntas al sonido. Y decía a este ruido, hacía una pregunta y decía, si es no, golpee 2 veces. Así que empezó a desarrollar una manera de hablar con este sonido. De una manera tal que el sonido sabía más que ella de su propia vida, porque ella preguntó cuántos hijos ella tenía y el sonido dice 7 y ella dijo, no, yo tengo 6, pero el sonido insistió en 7 golpes. Después de un tiempo, la mamá se acordó que uno de sus hijos murió bien temprano. Ella no se acordaba de eso. Este hecho fue muy importante porque probaba que era algo, que era una inteligencia, que sabía cosas más que los que estaban ahí. ¿Qué pasó entonces? La familia estaba muy alarmada. Llamaron a los vecinos y todos en la comunidad se conmovieron con los acontecimientos. Uno de los vecinos tuvo la idea de crear un sistema de comunicación a través de un alfabeto y mediante la convicción de que determinado número de golpes correspondía a una letra. Y de esa manera, la atracción invisible contó su historia. Su nombre era Charles Rosman. Él fue un vendedor ambulante que se había quedado en la casa como invitado de la pareja anterior. Los Fox compraron la casa en diciembre de 1847. Antes de ello tuvieron otros dueños. Entonces, los otros dueños recibieron a este vendedor ambulante y lo asesinaron. Fue asesinado por la pareja, por su mercancía y por su dinero. La pareja se quedó con sus pertenencias, pero nadie supo porque este vendedor era de otra ciudad. Así que en esta época, imagina, no tenía internet, ¿no? Si no, mandaríamos un mensajecito por WhatsApp. ¿Dónde está Charles?
Podríamos saber, pero en esta época no se podía. Desapareció y nadie supo dónde estaba él. Él dijo que fue enterrado en el sótano de la casa. Así que los vecinos de los dueños de la casa fueron al sótano, buscaron en el lugar que indicó el señor el Chávez, ¿no? Y encontraron algunas cositas que hoy están en un museo, tablas, betún, cal, utensilios y por último cabellos y huesos humanos, que según el testimonio médico de los expertos pertenecía a un esqueleto humano, pero no sabían de quién. Según su propio relato, él era un espíritu. Y aquí hay una circunstancia muy importante que debe ser señalada, dijo Kardec. ¿Por qué? Es que nadie ha imaginado a los espíritus como medio para explicar el fenómeno que pasaba. Es el propio fenómeno el que ha revelado la palabra. Así que por la primera vez en la historia, un hecho revela su propio nombre, lo que era, ¿no? Que era un espíritu. Bueno, la familia se vio por esto seriamente afectada porque todos ahora corrían a la casa, querían ver los sonidos, querían escuchar los sonidos, ver las cosas que bailaban en la casa. Y las jóvenes hijas entonces fueron enviadas desde su casa a las casas. Margareta fue a casa de su hermano David Fox, pero Catherine a la casa de la hermana Lía, la que yo mostré en la foto, su hermana mayor. Y en ambas casas se escuchaban, ahora que las hijas estaban en estas otras casas, empezaron a escuchar los ruidos también. La casa de Lía pronto se convirtió en una atracción pública y cientos de personas acudieron a su casa para presenciar las nuevas maravillas. Lía también era capaz de producir los fenómenos, aunque en menor grado que sus hermanos. En ese momento se formaron varias comisiones para estudiar los extraños fenómenos y exponer a las hermanas como estafadoras. No creían que eran espíritus, pensaban que ellas querían ganar con este hecho, ¿no? Bueno, yo voy a resumir la historia porque es una historia larga. Lo que pasó fue que ninguna de las comisiones fue capaz de encontrar las fraudulentas. Los hechos eran absolutamente ciertos. Y ellas fueron hasta sometidas, las hermanas, a exámenes tan rigurosos y severos que llegaban a veces a la brutalidad. Las desnudaban, las amarraban para que estuvieran ciertos de que no eran ellas mismas que son con sus dedos o con sus partes del cuerpo no producían los ruidos. Al final, no llegaron a ninguna conclusión que ellas eran fraudulentas. Y solo en 1904, así que 56 años después, que se hizo un nuevo descubrimiento que demostró sin ninguna duda que alguien había sido realmente enterrado en el sótano de la casa de los Fox. Luego entonces aparecieron las primeras demostraciones públicas en el salón más grande de la ciudad de Rochester, que era cerca, ¿no?, de Huddersfield, en el Corinthian Hall, lo que trajo como resultado la formación del primer núcleo de estudios. Ahora este movimiento se había ampliado, no estaba más limitado a la familia Fox, pero tomó un rumbo mucho más importante. Y ya no era un hombre asesinado el que pedía justicia. Ahora era como una nube psíquica que descendía desde el alto y se mostraba en aquellas personas que eran susceptibles. Así que muchos
medios, podríamos decir, empezaron a aparecer en diversos lugares. El vendedor fue como el pionero. Era la apertura necesaria para empezar todo un movimiento de inteligencias que ahora entonces pululaban por aquí y por allá. Rosma se retiró de la escena, ya no se escuchaba más de él. Y los golpes inteligentes pretendían ser ahora de los amigos difuntos de aquellos indagadores, aquellos que estaban estudiando, que se reunían para estudiar el fenómeno. Ahora empezaban a hablar con personas de la familia, con amigos que se fueron. Y entonces este hecho sale de los Estados Unidos y ahora se traslada a Europa. En Europa llega como un fenómeno de diversión. En los salones de París, de Francia, la gente se reunía alrededor de una mesita de 3 pies, ponían sus manos así sobre la mesa y la mesa empezaba a bailar, empezaba a danzar y a veces a hablar, porque también por medio de un código alfabeto similar al código que tenían desarrollado en la época de las hermanas Fox, empiezan a conversar con el invisible. Y fue entonces que la sociedad francesa se divertía con las preguntas a la mesa, pero era una diversión, era un juego, era algo frívolo, no era serio. Kardec, nessa época, vivia em Paris. Em 1854, um amigo le disse por la primeira vez de las mesas giratorias, pero Kardec no se impresionó porque este amigo dijo que era un hecho del magnetismo. Kardec era magnetizador. Así que para él, el hecho de mover los objetos con el magnetismo era algo natural. Era parte de las leyes del magnetismo. Luego después, un otro amigo le dijo que las mesas no solo bailaban, pero hablaban. Bueno, ahora Kardec decía, mira, para hablar hay que tener una inteligencia por detrás de eso, nervios. Si no, es solo un cuento para dormir. Y no dio mucha importancia al hecho. Pero en 1855, un otro amigo que lo invitó, un amigo más serio, que tenía una reputación seria, habló con él sobre estos hechos. Él lo invitó a experimentar, a participar de una reunión en la casa de la señora Plenemison. Y así fue que Kardec, en 9 de mayo de 1855, dice, ahí presencié por primera vez el fenómeno de las mesas que giraban, saltaban y se trasladaban en condiciones tales que no dejaban lugar a ninguna duda. Él no solo presenció estas mesas que bailaban, pero también algunos ensayos bastante imperfectos de escritura mediúnica en una pizarra con la ayuda de una cesta. Kardec dijo que él pudo vislumbrar en aquellas aparentes futilidades algo serio, la revelación de una nueva ley que me propuse a estudiar en profundidad. Y es ahí que empieza entonces su camino en el espiritismo. Kardec, a principio, utilizaba el mecanismo denominado trompo, compuesto por una cesta con un lápiz en el centro, que se colocaba encima de un papel o una pizarra, y la persona ponía sus manos sobre la cesta. Eso era importante, la cesta no se movía sola. La persona que pensaba que se producían los fenómenos, que era el medium, ¿no? Tenía que poner sus manos encima de la cesta para producir entonces
el fenómeno. Este instrumento se utilizaba para recibir respuestas de los espíritus sobre los motivos de las comunicaciones y las nuevas enseñanzas. Después, el objeto cambió. Era un otro que se adaptaba, un lápiz o un bolígrafo, un lápiz, ¿no? Era más común. Pero la naturaleza del instrumento eran indiferentes. Estaban buscando una manera, una posición más cómoda para recibir las respuestas. Por eso algunos utilizan las cestas, otros una tabilla. Solo se pone en movimiento tanto la cesta como la tabilla bajo la influencia de ciertas personas dotadas de ese aspecto de un poder especial, a quienes se ha designado con el nombre de medio o intermediario entre los espíritus y los hombres. Después, posteriormente, se reconoció que la cesta y la tablilla en realidad constituían un apéndice de la mano. Y cuando el medium tomó directamente el lápiz, se puso a escribir por un impulso involuntario casi febril. Por este medio, las comunicaciones se tornaron más rápidas, fáciles y completas. Así que era mucho más rápido recibir las respuestas de los espíritus. Y Kardec empezó a hacer muchas preguntas, enviaba estas preguntas a muchos lugares, a centros alrededor del mundo, que él mantuvo conexión con estos centros. Y así entonces que en el 18 de abril de 1857 surgió el Libro de los Espíritus, que contiene los principios de la doctrina espírita según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con la ayuda de diversos médiums. Y esta es la fecha oficial del inicio del espiritismo, 1857. Entonces vemos aquí que Kardec tuvo sus primeras experiencias con el invisible a partir de este movimiento de las mesas giratorias. Después, en 1858, él lanzó la Revista Espírita, que tiene 30 volúmenes. Y también en 1858 empezó la Société Parisienne d'Études Spirites, que fue el primer grupo espírita oficial registrado. Kardec fue un trabajador infatigable, llamado por Camille Flammarion el buen sentido encarnado. Él desencarna en el 31 de marzo de 1869 por causa de un aneurisma. Fueron 14 años desde su primer contacto con los espíritus en 1855. Y publica otras obras, ¿no? Muchas otras obras, que aquí no mencioné, pero el Evangelio según el Espiritismo, el Libro de los Médiuns, el Cielo y el Infierno, la Génesis, y otras obras más que ustedes pueden buscar en la internet. Hay un sitio que se llama Kardecpedia y encontramos todas las obras de Kardec ahí. No necesita pagar ni nada, es gratis. ¿Cuál es el objetivo de esta comunicación de los espíritus? ¿Por qué los espíritus empezaron a comunicarse ya hace mucho tiempo, pero con más intensidad en 1848? Porque era momento de cambiar la mentalidad de la sociedad, de empezarnos a mirar más para la vida como un pasaje aquí por este mundo.
Y Kardec nos dice en su libro El Espiritismo, en su más simple expresión, que el objeto esencial del espiritismo es el mejoramiento de los hombres. No es mirar a los fenómenos mediúnicos, pero es a partir de estos fenómenos que empezamos a comprender la vida después de la muerte. No solo eso, pero la vida en sí misma. ¿Por qué estamos aquí? Porque sufrimos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y Kardec nos dice que el verdadero espiritista no es aquel que cree en las manifestaciones, sino aquel que aprovecha las enseñanzas dadas por los espíritus, pues de nada sirve creer si la creencia no le hace dar un paso al frente en el camino del progreso y si no le torna mejor hacia su prójimo. Este es el mensaje de los espíritus, que nosotros tomemos como ejemplo estos hechos para que podamos vivir de una manera más plena, que podamos vivir en este mundo, pero no pertenecer a él. Así como Jesús, cuando vino, vivió entre nosotros, pero no pertenecía a este mundo. Nos decía, ¿no?, que su reino no era de este mundo, porque somos seres espirituales. Y así tenemos la obligación de cuidar de nuestro espíritu. Tenemos la obligación de cuidar del cuerpo también, porque es nuestro instrumento aquí en la tierra, mientras estamos aquí. Pero vamos a utilizar este instrumento para nuestro crecimiento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos que están acompañándonos desde su casa. Ahora vamos a pasar para la oración. Y después de la oración vamos a terminar con la conexión de internet, pero vamos a tener el pase aquí en nuestra casa. Así que yo invito a todos que están ahí nos asistiendo el próximo sábado que vengan. Vengan a asistir a nuestra charla y después recibir el pase. Les invito entonces a acompañarme en pensamiento. Aprovechamos entonces que estamos aquí, en este ambiente que fue preparado para recibirnos. Aprovechamos la experiencia de estarnos más cercana del equipo espiritual de la casa, para relajar nuestro cuerpo físico y para dejar que nuestra mente absorba todo lo que hablamos, que las enseñanzas que los espíritus nos trajeron de forma más ordenada con Kardec puedan tocar nuestros corazones, puedan hacer que nosotros estemos más motivados con la vida, que no desanimemos, que tengamos fuerza para enfrentar los retos, que no son pocos. No hay nadie en la tierra que no tenga problemas en su vida, que no tenga retos. Pero con perseverancia, con la certidumbre de que Dios está con nosotros,
de que Jesús es el camino, lograremos. Así que nos preparamos ahora para recibir este influjo de energía del alto. Y agradecemos por la oportunidad de estarnos aquí, en esta vida, presentes. Que así sea. Gracias a Dios.